regresé a mi casa por mi bochito a Monterrey, me regresé aquí y el 3 de enero yo tenía en mi cuenta de banco personal, porque nadie más dio su número, 17 millones de dólares, ¿no? ¡Pah! Entonces llegaba yo al cajero y no se veían los ceros, así, ¿no? Y pásale usted, ¿no? Me dice el gerente y el gerente me dice, oye, pues tenemos que platicar de dónde viene este dinero, vamos a ver si no es lavado de dinero y demás. Entonces estaba yo en Cartoon Network, trabajo soñado, todo el mundo me decía, wow, estás en trabajo soñado, y era el cuate más miserable del planeta. La verdad es que era muy difícil ver que mis compañeros hacían las cosas pues, con cierta facilidad y que a mí me costaba muchísimo trabajo. Me di cuenta que no tenía el don. Pues vine a la Ciudad de México en Navidad, llevaba yo unos 4 o 5 meses en Atlanta, y en una posada, con unos ponches y con un poquito de ron, pues me surgió la catarsis. Ya a un amigo le empecé a decir, ¿sabes qué? No estoy feliz en mi trabajo y me siento muy culpable porque es un gran trabajo y mucha gente lo querría. Me dijo, no te preocupes, yo estoy en un banco muy sofisticado que se llama Morgan Stanley, aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué crees? Mañana tenemos un conference call. Yo nunca había oído esos términos tan sofisticados. Con un venture capital argentino, porque vamos a empezar un negocio. Yo, en la madre, está interesante. Me dice, te invito, vente y si en una de esas te puedes colar. En ese momento, el emprendimiento, principalmente en América Latina, era un emprendimiento de Me Too. Era gente que estaba estudiando en Estados Unidos, veía modelos interesantes y querían hacerlo en América Latina. Por ejemplo, la gente que vio eBay, pues se trajo Mercado Libre y de remate que era el otro, y bueno, ya, uno murió y el otro subsistió y se hizo muy grande. Y nosotros, el grupo de gente que estaba empujando este emprendimiento, había visto E-Trade, que es la plataforma para comprar y vender acciones, y dijeron, vamos a ponerlo en América Latina, porque seguramente es idéntico que en Estados Unidos, que todo el mundo compra y vende acciones por internet. No lo hacíamos ni en físico, pero bueno. Entonces ahí levantaron la mano y nosotros íbamos a hacer el E-Trade de América Latina, ¿no? Como ahora pasa, ¿no? Que el Uber de las pizzas, el Uber de los perros, ¿no? O sea, no hemos cambiado mucho. Así que llegamos a la famosa conference call, conocí estos aparatos que son para escuchar a la gente del otro lado de la línea, y cuando entro al cuarto, dicen, y bueno, va entrando en este momento nuestro experto global de marketing de Turner Entertainment, Pablo Salazar, que va a ser el director de marketing de Latin Stocks México y Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y así, y se iban vendiendo, nadie se conocía y unos otros se iban vendiendo. Y también está aquí Juan Valero, que va a ser nuestro director de negocios, y María Ternal, que va a ser nuestra directora de Business Development, no sé cuánta cosa. Y final, eso le estoy hablando en 22 de diciembre. Regresé a mi casa por mi bochito a Monterrey, me regresé aquí y el 3 de enero yo tenía en mi cuenta de banco personal, porque nadie más dio su número, 17 millones de dólares, ¿no? ¡Pah! Entonces llegaba yo al cajero y no se veían los ceros, así, ¿no? Y pásale usted, ¿no? Me dice el gerente y el gerente me dice, oye, pues tenemos que platicar de dónde viene este dinero, vamos a ver si no es lavado de dinero y demás. Y así, el fondo nos dio a nosotros 17 millones, a los brasileños otros 17 y a los argentinos un poquito menos, porque esos no son tan sofisticados. Pues imagínense que crecimos como gremlins, ¿no? Y otra vez las referencias noventeras. Yo entraba a la oficina y había 7 personas, y al otro día 14, y al otro día 45, y así, ¿no? Teníamos un piso completo en la Torre Esmeralda, luego otro piso completo. En 2 meses éramos una empresa en México de 200 personas y a nivel regional casi de 1000. Y hacíamos cosas súper interesantes como esa pared que ven ahí, Arquímedes, en Polanco. Había un anuncio de Nike y ¿por qué no? Fuimos a negociar con Nike que quitara su anuncio y pusiéramos el nuestro porque éramos la startup que iba a hacer cosas increíbles. Me estaba acordando que otra cosa que hicimos es que había una campaña de Andrés Manuel López Obrador por todo Reforma y fuimos a negociar a su casa de campaña que quitaran sus pendones para poner los nuestros para el lanzamiento. Nos cobraron una lana y lo hicimos. Entonces imagínense, la vorágine, crecer de 0 a 400. Marzo, habían pasado 3 meses de que abrimos. De repente, un periodicazo compran a nuestra competencia en 750 millones de dólares. Entonces nosotros dijimos, pues parece que aquí hay un mercado y que la gente puede estar interesada. Y entonces los banqueros, porque siempre uno tiene alrededor gente súper interesante como banqueros y consultores, nos dijeron, váyanse a hacer que la gente se suscriba al website y eso les va a hacer que valga más cada día. Entonces hicimos grandes estrategias de mercadotecnia, como poner un stand en la feria de Texcoco, entre las jícamas y las micheladas, ahí andábamos registrando gente para un website
para vender y comprar acciones. La otra nos unimos con MBS, hacían sus carreras y enfrente del Auditorio Nacional, antes de que la gente saliera, pasaba y se registraba con nosotros, ya podía ingresar a la carrera. Entonces hicimos millones de registros en pocos días y ¡pum! Que nos ofrecen a finales de abril del 2000 $450 millones. A la competencia le habían comprado en 750 el Santander. A nosotros nos ofreció 450 el BBV. O sea, un banco 30 veces más grande. ¿Qué creen que dijimos? ¿Aceptamos o no aceptamos la oferta? ¿Cómo saben? La verdad es que sí, se trata de cagarla. No la aceptamos. Hubo una así como de 4T, cada quien con la manita alzada. Hicimos recuento, ¿no? Los brasileños, sí, yo creo que no, todavía podemos valer más, ¿no? Los argentinos, gente que nunca conocí, mira, che, yo creo que todavía aguanta, etcétera. Rechazamos la oferta. Esto fue abril-mayo. Y seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado, como si no nos hubieran ofrecido esa cantidad de dinero, cuando a la empresa le habían invertido como 40 millones. Acuérdense que era mucho más caro emprender. Ahora con 20, 30 mil, 40 mil, 100 mil dólares echas a volar algo. En ese entonces no era tan fácil. Pues en ese momento no lo sentimos. ¿Qué pasó? Verano, truena la burbuja del .com. Finales de agosto, toda la gente despedida, todas las puertas cerradas y cada quien para su casa. Todavía como colofón nos hacen una junta con Carlos Slim y nos dice: yo estoy dispuesto a pagar la deuda antes de que los metan al tanque a todos ustedes porque debíamos todavía un dineral. Sacó la cuenta, nos dijo: les doy $7 millones para que vayan y paguen sus deudas, porque lo que quiero aquí es el talento. Yo lo que voy a hacer es una quick hire y pues les doy los 7 millones y sean felices, ¿no? Y todo el mundo, pues sí, perfecto, ¿cuándo empezamos, ingeniero? No quiero a ninguno de ustedes, a la única que quiero es a Mariate, que era la socia venezolana, que ahora es directora de Google, le fue re bien. Y todos los demás nos fuimos a hacer nuestras vidas. Me queda un minuto. ¿Cómo nos sentimos? Miren, les voy a ser muy sincero, yo ni capté. O sea, cuando lo veo 20 años después y ya habiendo invertido en varias empresas, en algunas exitosas, en algunas no, habiendo empezado algunas, unas exitosas, otras no, me regreso y digo, híjole, este cuate de 23, 24 años con $15 millones en el banco hubiera hecho cosas bien divertidas, pero finalmente no lo hicimos. Y te das cuenta cómo una tontería tan interesante como la relatividad, no tomamos la oferta simplemente porque a la competencia le habían dado más. O sea, hubiéramos hecho todos un dineral, el fondo un dineral, etcétera, pero nada más el tener el dato en nuestra cabeza de que a la competencia le habían dado casi el doble, no lo pudimos soportar por egocéntricos y por mamones. O sea, no había otra razón. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que 20 años después sigo viendo y sigo cometiendo muchas veces el mismo error de esa relatividad, de no hacer cosas o a veces de hacer cosas simplemente porque alguien más las hizo o las dejó de hacer. Entonces, bien interesante cómo parte, creo yo, medular de los fuck-ups tiene que ver muchas veces con cómo nos comparamos con las personas y cómo tomamos decisiones con datos pues que si no estuvieran, quizá hubiéramos tomado una decisión correcta de vender en ese momento y ¿no? Seríamos hoy, hubiera transmitido yo desde una isla privada, no sé, hubiera sido distinto. Muchas gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.